En esta unidad número 3 vamos a ver el concepto de función y función lineal, ¿sí? Este último video, antes de las vacaciones de invierno, vamos a ver solamente lo que es la noción de función. ¿Qué es una función? Y básicamente ustedes han visto que en matemática todo son relaciones entre cosas. Una relación entre una suma, o sea, el siguiente de, el anterior a, el doble de, son todas como relaciones que hay entre conjuntos, ¿sí? Entonces, si uno tiene establecidos dos conjuntos, ¿sí? Podemos establecer una relación entre ellos. Por ejemplo, en este caso, esta relación es de el siguiente, el anterior de. El anterior de. Uno es el anterior de 2, 2 es el anterior de 3 y 3 es el anterior de 4. ¿Sí? Pero esto en realidad no es lo importante, sino que lo importante es en esta relación, cuando esta relación se denomina función. ¿Sí? Y específicamente, para que una relación sea función tiene que cumplir ciertas condiciones, ¿sí? Que vamos a ir aclarando a medida que vamos a ir avanzando. Lo primero que tenemos que saber es la definición de función. ¿Sí? La definición de función dice que una función es una relación entre dos conjuntos ¿sí? Que nosotros después vamos a denominar de partida y de llegada, ¿sí? Que básicamente en realidad nosotros los conocemos como dominio e imagen entre dos conjuntos que cumple existencia y unicidad. ¿Sí? La relación tiene que cumplir estas dos condiciones, existencia y unicidad. No puede cumplir una y no la otra. A estos dos conjuntos, ¿sí? En realidad a uno de esos conjuntos lo llama dominio, que habitualmente se lo conoce como el conjunto de partida. ¿Sí? Y más adelante van a ver que son los valores que puede tomar X. Y la imagen, que en realidad se conoce como el conjunto de llegada, y que son los valores que toma Y. Y va. Recuerden de hacer todas estas anotaciones en la carpeta, son importantes porque es parte de la teoría, ¿sí? No, vamos a ver qué significa entonces para que se cumpla función tenía que cumplir existencia y unicidad. Entonces, ¿qué es existencia y qué significa unicidad? Básicamente, existencia quiere decir que todo valor del dominio debe tener sí o sí una imagen. ¿Sí? ¿Cuándo se cumple existencia y cuándo no? Entonces, en el conjuntito que tenemos acá a la izquierda, ¿sí? Son dos conjuntos donde yo establecí ya una relación prefijada, ¿sí? Comuniqué el 1 con el 1, el 2 con el 2 y el 3 con el 3. ¿Sí? La relación puede ser es igual. ¿Sí? No importa la relación, sino importa cuál es el significado. Entonces, en este caso,
este valor del dominio tiene una imagen, este valor del dominio tiene una imagen y este valor del dominio tiene una imagen. Por lo tanto, se cumple existencia. Pero en este ejemplo, este valor del dominio tiene una imagen y este valor del dominio tiene una imagen, pero este valor del dominio no tiene imagen. Entonces acá no se cumple existencia porque no existe un valor para este. Siempre analizamos el dominio, Siempre se analiza el dominio. El conjunto de partida, ¿no? Otra condición es la unicidad. Todo valor del dominio debe tener una y solo una imagen. ¿Sí? Entonces, otra vez tenemos que analizar el dominio. El 1 tiene una sola imagen, sí. El 2 tiene una sola imagen, sí. Y el 3 tiene una sola imagen, sí. Entonces se cumple unicidad. ¿Sí? En este caso, el 1 tiene una sola imagen, sí. El 2 tiene una sola imagen, sí, porque sale una sola flecha. Y el 3 tiene una sola imagen, sí, porque sale una sola flecha. No importa que la imagen sea la misma, pero cada uno tiene una sola flecha que sale. Entonces también se cumple. Donde no se cumple es en este caso donde el 2 tiene dos flechas de salida. El 2 tiene dos imágenes. Entonces en este caso no se cumple unicidad. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de ver cómo analizar, si en estos diagramitas, cuándo un diagrama es función y cuándo no. ¿Cómo identificar si una relación es función o no es función entonces? Acá tenemos unos diagramitas, ¿sí? Donde yo establezco relaciones entre ellos, ¿sí? ¿Qué tenemos que ver? Que se cumplan estas dos, existencia y unicidad. Existencia. ¿Todos los valores del dominio tienen un compañero? Sí, no hay ninguno que haya quedado solo. Y de cada uno de estos sale una sola flecha, cada uno de estos tiene un solo compañero. Sí, entonces sí es función. Cumple existencia porque todos tienen y unicidad porque tienen a uno solo. En este caso, ¿se cumple existencia y unicidad? ¿Todos los valores del dominio tienen un compañero? Sí. El que está solo acá es un compañero de la imagen. La imagen no nos interesa. Siempre tenemos que ver las definiciones como están escritas. Siempre preguntas sobre el dominio. Entonces, ¿se cumple existencia? Sí. Y unicidad también, porque del dominio sale una sola flecha. Sí es función. En este caso, ¿se cumple? No, no es función porque acá está el 2 solito. Entonces ustedes van a tener que contestar no es función y dice justificar el trabajo. No es función. ¿Por qué no es función? Porque no se cumple existencia. Eso significa justificar una respuesta. Existencia. Y en este caso, el 4 tiene dos compañeros. Entonces lo que no se cumple es unicidad. Entonces no es función porque no se cumple unicidad. Esto es una cuestión teórica muy importante de las funciones que nos dan como el primer envión a entrar a lo que es todo lo que vamos a ver a partir de acá hasta sexto año. Vamos a ver todas las funciones más comunes. Entonces, pero esas funciones en realidad nosotros las trabajamos en gráficos y habitualmente también en los diarios o en
o en medicina, o en todo se lleva a gráficos, a lo que ustedes conocen o deberían haber conocido en segundo como ejes cartesianos, ¿sí? Los ejes cartesianos, X e Y. ¿Sí? Y ustedes aprendían a graficar puntos en los ejes cartesianos y armaban, unían los puntos y jugaban con eso. Jugaban, ¿no? Ustedes. Qué ingenuo. La cuestión es que estos ejes cartesianos, la importancia que tienen es que son el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Todos los valores que tiene la X acá abajo son considerados dominio. Depende de la función que se vaya a utilizar a futuro, ese va a establecer el dominio. Y para cada dominio hay un punto y un valor de la imagen. ¿Sí? O sea que cuando ustedes estaban reemplazando un punto, en realidad lo que estaban viendo es uniendo un conjunto de partida con un conjunto de llegada. Es decir, si vamos hoy al diagramita que teníamos hoy, ¿sí? Del 1, 2 y el 3 que se unían. El 1 del conjunto de partida y el 1 del conjunto de llegada se unen en un punto. El 2 del conjunto de partida y el 2 del conjunto de llegada se unen en otro punto. Y el 3 del conjunto de partida con el 3 del conjunto de llegada se unen en otro punto. Esto sería lo mismo que esa relación que teníamos hoy nosotros anotada. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3. Dominio e imagen. Valores de X y valores de Y. ¿Sí? Entonces esto que ustedes ven acá, ¿sí? Son relaciones. Ahora, si yo al 3 le pongo este puntito y le pongo este puntito, ¿es imagen? ¿Es función, digo? No, porque el 3 no puede tener dos imágenes. Es como si yo hubiese hecho esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer también? Vamos a empezar a interpretar diferentes gráficos que van a tener ahí y ustedes van a tener que decir, bueno, si este es el dominio y esta es la imagen, este gráfico es función y este punto tiene esta imagen. Bien. Este punto tiene esta imagen. Sí, en todos los puntos que yo pueda ver van a tener una sola imagen. Pero por ejemplo, en este gráfico, ¿sí? Si yo hago esta gráfica, ¿es función? Y mirá, para este punto del dominio, un punto cualquiera que yo elijo, y tiene esta imagen, pero también tiene esta de acá arriba. Entonces este no es función porque no cumple unicidad. ¿Sí? Así que siempre hay que recordar que el dominio es el eje X y las imágenes son sobre el eje Y. Y esto nos va a dar el primer paso para poder avanzar luego de las vacaciones con lo que es muy importante, que son las funciones lineales, que es el tema más importante de tercer año.